Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Qué bueno tener a Lauren Larson con nosotros, el Dr. David Watts, John Rosenstern, el Dr. Jimmy Dupree, Paris Reagan y ustedes. Es un placer estar en su hogar por unos momentos cada día. Apreciamos que nos han dejado entrar a estudiar la palabra de Dios juntos. No hay nada en el mundo más beneficioso. Lo que nosotros estamos estudiando ahora mismo, yo creo que hay poco que sea más importante para el Hijo de Dios que este tema en particular. Obviamente la salvación es lo más importante para aquel que no es redimido. Pero para aquellos que conocen al Señor Jesucristo, la santificación es el aspecto más importante de sus vidas, en su caminar con Dios. Y estamos tratando lo mejor que podemos para mostrarle lo importante que esto es. Primero que nada, no es algo que, yo voy a llegar a su reunión, hermano Swagger, yo me pongo en la línea, usted impone las manos sobre mí, yo caigo al piso. Y creemos, el Señor realmente en ocasiones hace eso, pero eso es santificación, no lo es, no tiene nada que ver con eso. Como un hermano que iba a la reunión que había en Florida y nos dijo, espero que funcione esto conmigo porque si no, no sé qué voy a hacer. Y hay muchos que piensan que se pueden imponer las manos sobre alguien o algo de esa naturaleza y caerán, y eso es la santificación. No es así, no tiene nada que ver con la santificación. En el momento que usted es salvo, cuando usted le entregó su corazón a Cristo, cuando eso haya sido una semana atrás, 50 años atrás, usted fue santificado en ese momento. Sí, amén. Amén. Tanto como fue justificado. Y permítame hacer esta pregunta. ¿Usted sintió algo sobrenatural cuando fue justificado? Bueno, realmente no conoce el momento, excepto cuando nació de nuevo. Es todo lo que sabe y debe de saber, ¿no? La santificación de la misma manera. Entró a su vida cuando usted le entregó su corazón a Cristo. Usted fue lavado, santificado y justificado. Y nosotros cometemos un error cuando tratamos de poner algo sobre el pueblo que si no tienen eso no es santificado. Eso es un error, eso no es correcto. Si han nacido de nuevo, si usted ha nacido de nuevo, usted también ha sido santificado. Y el Espíritu Santo está en su corazón y en su vida en ese momento para ayudarle a vivir la vida que usted debe de vivir, para resaltar cosas que no están correctas, para ayudarle a aceptar cosas que están correctas, y Él opera de acuerdo a su santificación. Pero es eso que sucede en el momento de conversión. Ahora, entiendo que eso no se enseña mucho en la mayoría de los círculos, ¿no? Correcto. El término simplemente se utiliza para proveernos el término de crecimiento, y ahí es donde perdemos de vista la respóndeme a lo siguiente. Si no lo creen, que sucede en el momento de conversión, es santificado en el momento de conversión, entonces ellos creen una cantidad de cosas que suceden en la vida del hombre. Bueno, creo que la mayoría, ¿no? En mi experiencia por lo menos, dirían, la persona quiere ser santificada. ¿Qué significa eso? Significa que la persona se está entregando al control del Espíritu Santo y que le está permitiendo obrar en la vida y que se apodere de las facultades y controlar la vida. El problema es que para mí, ¿cómo es que eso se efectúa en la vida del creyente? Y lo que a mí se me enseñó es que eso se llevaba a cabo en la vida del creyente cuando la persona era bautizada en el Espíritu Santo, y eso se convertía en el momento en el que el Espíritu Santo comenzaba, en vez de la idea de que el Espíritu Santo comienza a obrar en la salvación para santificar o
o a obrar en la vida, pero no el concepto de que en la salvación la persona era santificada. Eso era un concepto que no se me enseñó, pero eso fue lo que, bueno, eso fue lo que los reformistas creían, lo que muchos predicadores a través de los años creían, que la persona era santificada en la salvación, y que antes del pentecostalismo el movimiento de santidad enseñaba santificación, le llamaban la segunda bendición, o aún le llamaban el bautismo en el Espíritu Santo, utilizando esa terminología, no hablando de hablar en Pero lenguas. las asambleas de Dios, ellos no enseñaron que una persona podía tener victoria sobre el pecado, porque yo estuve allí, lo sé, hasta que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Sí, correcto. Eso es lo que se me enseñó a mí, que uno tendría la victoria sobre el pecado cuando la persona Y eso fuese es un bautizada error. en el Espíritu Santo, totalmente ignorando la obra del Espíritu Santo en la salvación, Así es. sino solo dependiendo todo Así de la es. experiencia pentecostal. Y ahora, no es eso como lo mencionó el hermano Larson en la historia pentecostal temprana, de aquellos como William Durham y el campamento de la obra consumada. Esa fue la base del fundamento de las Asambleas de Dios en 1914 en el primer concilio general, pero de alguna manera, a lo largo de los años nos alejamos de esa idea y comenzamos a poner todo nuestro enfoque en el bautismo con el Espíritu Santo como el camino para la santificación, y bueno, así era como eso se producía en la vida de una persona. Entonces, si nos fijamos en la definición, si usted busca en la definición de las asambleas de Dios, si usted fija su atención en los papeles de santificación, usted va a estar de acuerdo con la definición de la santificación, y estará de acuerdo también en cuanto a cómo el Espíritu Santo obra en la santificación. El problema es que no va a estar de acuerdo en cuanto a cómo sucede eso en la vida de la persona. No hay cómo dirigirse a la cruz para esa obra del Espíritu Santo. Todo nos dirige al bautismo con el Espíritu Santo, y para mí, ahí es donde las cosas se ponen mal. ¿Cómo es que todo esto surge Eso deja en nuestra fuera a vida? cada persona que no es bautizada con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras Correcto. lenguas. Correcto. Así es. Y esto ha creado un elitismo entre pentecostales diciendo: usted no es bautizado en el Espíritu Santo, así que usted no es tan santo como Bueno, yo lo soy. teológicamente, si no tenemos al Espíritu Santo ayudándonos, tenemos que esperar hasta que seamos bautizados por el Espíritu. Y yo creo en ser bautizado y hablar en otras Sí. lenguas. Yo creo en ello. Pero si nosotros no tenemos cuidado, estamos poniendo a la persona en una posición de realmente debilidad en 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, y no pueden vivir una vida santa. Bueno, como el hermano Larson Así ha dicho que estamos tan mal como los cesacionistas, porque le estamos diciendo a la gente que el Espíritu Santo no puede Y él hacer puede. algo. Y sí puede. Les decimos que no pueden tener esto hasta que sean bautizados. Obviamente no somos cesacionistas, creemos en la continuación, creemos en el mover y la operación del Espíritu Santo, pero cuando comenzamos a decirle a la gente que no puede hacer esto y no puede hacer lo otro en la salvación, entonces casi somos tan malos como ellos. Fallamos como Así pentecostales es. desde Sí. el principio, y Durham falló también, Copley lo mismo. Fallamos en entender qué es lo que el Espíritu Santo era capaz de hacer en la salvación. Y Así en es. el proceso de santificación, hemos fallado en entender el significado de la palabra y hemos aplicado crecimiento solo a este término. Quisiera leer Hebreos 10:10. Y dice aquí: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y una vez más en Hebreos 10:14. Eso lo dice. Dice que porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces el término santificación pertenece en la salvación y significa ser apartados. Como Pérez lo dijo correctamente, no podemos ser santificados a menos que seamos lavados, santificados, justificados. Pero esto es lo que realmente es importante. La libertad del dominio del pecado es dada al creyente en el momento de la salvación. Y eso es lo que la Biblia usa como un término de santificación. Sin eso no duraríamos 2 semanas. Correcto. Ahora, después de decir eso, ¿me permite pedirle aclaración solo para estar seguro de que estoy escuchando bien?
La santificación específicamente es libertad del poder del pecado. Es parte de la definición, significa bien. ser apartados. Justificación Entonces, de la ¿cómo lo podemos penalidad. definir aparte? Estoy de acuerdo, sí. Estoy de acuerdo, Correcto. sí. Pero ¿cómo se puede definir aparte de Como esa lo manera? definimos, muy a menudo es de acuerdo a cómo vemos escrituras como 1 de Tesalonicenses 5:23, que el Señor os santifique plenamente, pero de lo que Él está Sí. hablando aquí es del proceso de crecimiento, basándonos en el conocimiento de que yo soy santificado y mi fe está en lo que me trajo eso. No me parece que eso es un evento. No, claro que no lo es, porque la santificación tiene que entenderse como un evento y como libertad del pecado que sucede en la salvación. Obra progresivamente como una expresión de justicia y santidad en nuestra vida, pero solo mientras que el Espíritu Santo nos ayuda. Así que debemos saber qué es la santificación y debemos saber en dónde poner nuestra fe para que lo que tenemos se convierta en algo obvio en nuestro estilo de vida. Entonces, la santificación es una producción de lo que Dios está haciendo, es una producción de Dios. Yo diría que es una buena definición, sí. Sí. Porque si nos fijamos en Romanos 6:19, cediendo nuestros miembros a la justicia, dice ahí que el resultado es la Así es. santificación, lo cual, ¿estaría usted de acuerdo o diría usted que eso pudiera explicarse a través de la limpieza y de la vida santa? Yo creo que, La producción, el resultado. bueno, Bueno, usted es lavado Correcto. cuando nace de nuevo y automáticamente somos santificados. Y luego automáticamente justificados. Todo viene en un solo paquete. Así es, de acuerdo, sí. Tal vez Correcto. Lo que tengamos yo- que seguir después de que regresemos de la pausa en unos momentos a lo que la palabra griega para la santificación y la santidad, hagiasmos, realmente es lo mismo. sí. Así Y es. para entender eso, y lo que usted está diciendo para entender eso es para poder Así es, andar en exactamente. él. Sí, exactamente. Muy bien, ya volvemos, así que por favor, no se vayan, no se pierdan una palabra. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Nosotros enseñamos que en el momento que la persona viene a Cristo, no importa quién sea, o la vida que han vivido anteriormente, qué tan malo, tan impiadosos hayan sido, no importa. En aquel momento son santificados. En el propio momento separados para Dios, para llevar a cabo la obra y el servicio al Señor. No requiere eso un evento que suceda como un hermano que pasó por aquí tiempo atrás ya y él estaba teniendo un terrible problema y frecuentaba cantinas, ¿no? Y él quería victorias sobre eso en su vida, pero eso solamente sucede cuando la persona pone su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo ha hecho en la cruz, para poder tener victoria, cualquier victoria que sea necesaria. Y la santificación está envuelta en todo eso. Pero como lo puedo entender, y ustedes hermanos me pueden ayudar a verlo de otra manera, no es un evento en el que un predicador puede poner las manos en su cabeza y usted cae al piso. A veces eso sucede y es real, no lo estoy criticando, es real, pero eso no es santificación, es simplemente un mover del Espíritu en su vida y corazón. Y tal vez usted se encuentre teniendo victoria sobre ciertas cosas y eso es santificación. Usted empieza a sentir victoria en su vida sobre cosas que le han causado problemas, pero todo eso tiene que ver con su fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Nosotros no debemos de tener estas grandes obras que sobrepasan lo que Jesús hizo en la cruz. Lo que Correcto. Él hizo establece y resuelve la pregunta. Lo que Él hizo contesta la pregunta y nuestra fe debe de estar en eso total y completamente. Cuando nos santificamos,
nos hacemos elegibles para crecer en la gracia y el conocimiento. Bueno, del Señor. eso sucede automáticamente con el falta. momento de conversión. Así es, precisamente tal como cuando una persona es enlistada en la fuerza militar. La persona hace su juramento, da su lealtad. Ese día, ese momento en el que hace su declaración, la persona es un soldado en ese momento, tanto como lo va a llegar a ser en toda su carrera de soldado. Mi padre fue enlistado en la fuerza militar, peleó 2 guerras y él hizo ese proceso por cientos de soldados. La persona es registrada ahora, está en la fuerza militar, usted tiene todo el derecho legal y el privilegio de aprender cosas militares. Uno ahora puede crecer en esa posición. Nosotros nos convertimos en personas capaces, y no es la palabra que quiero. Tenemos el derecho Así legal es, de nacer así del es. Espíritu Eso y es. ahora tenemos el privilegio como santificados para crecer Bien, en ¿qué ese tal? proceso. Su buen amigo, el doctor, y no dudo de su consagración en lo absoluto, pero ¿qué tal si nos escuchase enseñar hoy? ¿Qué diría? Él probablemente estuviera de acuerdo con nosotros. Pero ¿cómo puede tener ambas eso- cosas? Bueno, lo que él estaba tratando de decir es que nuestra santificación no es el resultado de nuestras obras para comenzar. Así es. Todo tiene que ser el resultado de la obra consumada de Cristo. Y una vez que hemos aceptado eso, entonces es algo mientras crecemos en el conocimiento de lo que Cristo ha hecho. Entonces lo vivimos. Estamos hablando de los términos en griego. El verbo en griego es hagiazo, que básicamente significa ser santo, apartado, ser dedicado o ser purificado. Ahora, el sustantivo para la santificación es hagiasmos, que significa santidad o separación de cosas profanas o obscenas y acciones. Hay una pequeña diferencia. Sí, pero lo que estamos presentando, y una vez más, la iglesia de Dios aún en papel Ujú. tiene la santificación como una obra aparte de la salvación. Entonces, eso es contrario a lo que estamos diciendo aquí. Correcto. En papel ellos lo dicen. Entonces, lo que estamos tratando de aclarar es que este estatus de santificación, y es un estatus, es dado a todo creyente en el momento Ujú. de la salvación, en el momento de nuestra relación con Dios. Y sigo enfatizando esto porque es en ese momento en el que el pecado es derrotado en todos sus aspectos por causa de nuestra unión con Cristo, y eso es lo que me santifica. Ahora yo tengo que aprender qué es lo que tengo y vivir en ello, y al hacerlo, entonces una expresión más grande de justicia y santidad es exhibida en mi vida. Pero si yo creo que necesito otro evento o que necesito otra situación, otra cosa aparte de lo que Cristo hizo por mí en el Calvario, para proveerme de la libertad para vivir libre de lo que Dios ha hecho por mí, entonces voy a comenzar a ver y depender de otra cosa aparte de Cristo y la cruz. El objeto de fe cambia a otra cosa aparte de Cristo y la cruz, sea un segundo evento, o si es el bautismo con el Espíritu Santo, o lo que sea. Y yo no estoy viendo ni dependiendo de lo que necesita ser el objeto de mi fe. Por lo tanto, basándome en ese error, el Espíritu Santo está limitado y no me puede ayudar a progresar en lo que Cristo ha hecho por mí. Bueno, hermano Lauren, usted hizo un punto y solo lo tocó, pero me gustaría enfatizar. Usted dijo un evento. El problema más grande que muchos cristianos tienen es que estamos buscando eventos para establecer y confirmar nuestra relación con Dios, sea que es ir a otro avivamiento, otro servicio, lo que sea. Nosotros estamos buscando eventos. Sí. Bueno, lo hiciéramos si no entendemos lo que tenemos. Así es. Sí. Entonces la santificación, lo que estamos diciendo es que es un estatus. Sí. La santificación debe entenderse como un estatus, tal como la justificación. Correcto, sí. Ahí es donde comienza. Entonces estamos quitándole la explicación que hemos escuchado durante tanto tiempo. Progresiva. Sí. Lo progresivo sucede. Pero bueno, se va a explicar de diferente manera. Sí.
Y la manera como debemos entender la santificación el día de hoy es que estamos en este estatus de estar siendo libertados del poder del pecado. Somos libres. Somos libres. Sí, perdón, no lo dije bien. Somos libres de el poder del pecado. Ese es nuestro estatus hoy y estamos aprendiendo a vivir desde esa base. Exactamente. Sí. Es lo que significa. Sí, correcto. Y eso nos ayuda a poner las disciplinas cristianas en su lugar, porque ahora yo no estoy trabajando a través de la oración para encontrar la victoria sobre el pecado, sino a través de la oración para aprender más de la victoria que tengo sobre el pecado. Bueno, usted crece en la gracia y la palabra crecer habla de progresión. Crece en la gracia y el conocimiento del Señor. Eso es lo que dice la palabra. Esa es la progresión, ese es el aspecto de 2 de Pedro 3:19, en el crecimiento en el conocimiento de Dios. No ganárnoslo, no ganándonoslo. Eso, miren, el ganárselo y el no poder estar completamente santificado, esa santificación poco a poco, la idea de la santificación progresiva. En esa ideología es donde mucha gente está atorada y es lo que a mucha gente se le ha enseñado. A mí se me enseñó eso y aun cuando yo era joven, un adolescente, yo pensaba que no tenía sentido porque ¿cómo es que Dios solo puede aceptar perfección si yo no soy santificado? Solo poco a poco, cada día. Entonces la santificación estaba allí, pero cómo aprender a vivir esa santificación era lo que estaba siendo presentado progresivamente en mi vida. Y esa es la diferencia allí. Y como dijo el doctor Dupree, por eso es que mucha gente busca esa cultura de avivamiento y quiere ir a la próxima campaña, quiere ir al próximo avivamiento, quieren tener esa experiencia de la cima de la montaña espiritualmente, pero realmente no está mal. Correcto, cada uno de nosotros vamos a predicar. Depende de eso. Cada Si uno uno de está nosotros mal, tenemos campañas. Si usted depende de lo que usted tiene, va a tener un avivamiento todos los días. Exactamente. Si usted vive de lo que usted tiene, usted no necesita otro avivamiento. Tiene vida ahora mismo. Usted está experimentando esa nueva vida cada día. Si usted vive de lo que usted tiene. Usted tiene avivamiento conduciendo por la calle cuando usted piensa en lo que el Señor ha hecho. De lo que Él lo libertó a usted, no solamente libertándolo del infierno, pero de lo que lo libertó aquí en esta tierra. Y cuando, mire, usted no tiene que andar buscando esta altura espiritual o esta experiencia espiritual o lo que en la historia de la iglesia le llaman la segunda bendición o diferentes cosas, diferentes terminologías para todo esto. Sí es algo que está sucediendo desde la salvación y no podemos ignorar la obra del Espíritu Santo en la salvación. Si usted reúne a un grupo de gente que vive de lo que ellos saben que tienen en Cristo, esa es una expresión corporativa general de adoración. Es un ambiente maravilloso para que el Espíritu Santo tenga la libertad de moverse y de expresarse de una manera muy poderosa y demostrativa. Eso sería algo increíble. Por eso es que yo creo que si usted viene a la campaña que se aproxima, usted va a encontrar una expresión increíble del poder del Espíritu de Dios. La gente está aprendiendo a vivir desde esta realidad de que son libres en Cristo. Y eso realmente, cuando hablamos de la santificación, yo realmente, miren, yo titubeo, pero quiero ser fuerte porque quiero utilizar el término correctamente. Y luego cuando alguien más utiliza la santificación para describir el crecimiento, no voy a desanimarlos, pero al mismo tiempo quiero asegurarme de que entendamos qué es la santificación. Yo creo que probablemente la renovación del creyente es mejor. Sed transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Todos esos términos, crecer en la gracia, progresar en la santificación sería mejor, pero hay mucha gente que no entiende el evento porque hemos mal usado el término. Si usted va a ese pensamiento transformados por la renovación del entendimiento, realmente explica esta explicación de santificación muy bien. Porque ahora la obra continua que sucede es algo que yo estoy aprendiendo que es una realidad. Así que esta renovación de mi mente es que yo entienda, o más bien aprender a confiar en lo que Cristo ha hecho, a no vivir como yo vivía antes, porque yo no soy quien solía ser. Mi mente está siendo renovada a lo que yo soy en Cristo el día de hoy. Lo que tenemos, ese es el tema. Si entendemos eso bien, entonces la transformación va a suceder. Si usted entiende esa idea bien, la transformación, el crecimiento va a suceder. Bueno, hemos tenido todo el crecimiento que podemos hasta el momento. Se nos terminó el tiempo. Gracias por estar con nosotros. No se pierdan la próxima programación. Les amamos. Dios les bendiga.
Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.